Hola mi gente, hoy traigo un fondo playero porque voy a hablar de uno de los personajes del arte y la cultura cubana que forma parte de nuestra cotidianidad sin que nos demos cuenta la mayoría de nosotros. Em, ¿Cómo me vino a la mente este personaje? Es porque se acerca el Día de las Madres, que para nosotros los cubanos pues es el segundo domingo de mayo y para México es el 10 de mayo, ¿no? Eso de las fechas ya sabemos que tiene una connotación históricamente arbitraria la mayoría del tiempo. En fin, pero es mayo el mes en el que se le celebra a las madres y para todos nosotros, al menos en esta cultura occidental, incluso en las culturas no occidentales, el elemento madre es un elemento de fertilidad, de fecundidad, de principio del mundo, de principio de las cosas, ¿no? Así como el agua, el mar, es el principio también de muchísimas cosas. En todas las religiones del mundo, el mar, esto que vemos acá moviéndose, es el principio de la vida. Um, y entonces me estaba acordando, estaba yo en el baño tarareando la famosa canción de Madrecita que hemos cantado toda la vida y que no sabemos, la mayoría de nosotros, de quién es, quién la escribió, parece que como de la cultura popular, ¿no? Y se acuerdan, ¿no? De madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, no me importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre, una flor. Tu cariño es mi bien, madrecita, ¿sí? En mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Aunque amores yo tenga en la vida, esta es como de las cosas que nos encanta oír, ¿no? Que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Y estas son tres estrofas que tiene esta canción que se vuelven a repetir. Y esta canción la escribió nada más y nada menos que el compositor de Toda una vida, de Tres Palabras y de la famosísima, quizás, Osvaldo Farrés, el villaclareño. El villaclareño que a la par de Gonzalo Roy y de Ernesto Lecuona pudieron en los años, antes del triunfo de la revolución, por supuesto, en los años 40, en los años 50, vivir de los derechos de autor, porque tanto Gonzalo Roy como Ernesto Lecuona como Osvaldo Farrés lograron colocar su música a nivel internacional en un enorme impacto, con un enorme impacto en incluso la forma en la cual se podía entender el cine hollywoodense en la época, en la época de los años 40, en los años 50, y cómo se podía entender el cine de oro mexicano, dos cines emblemáticos para la época que daban una imagen que era una imagen gemela sobre la posibilidad de ser americano, ¿no? La música de Osvaldo Farrés, por ejemplo, se entromete dentro del cine de Hollywood a través de grandes personajes. Por ejemplo, la famosa Lucille Ball, ¿no? Una película que hizo Lucille Ball, esta persona que se casó con un músico cubano. Eh, Se acordarán, bueno, hay por ahí, incluso les recomiendo, hay por ahí una película buenísima en Netflix, yo no sé si estará, pero yo la vi en Netflix, sobre la vida de Lucille Ball y su marido que era cubano y que introdujo, ese marido cubano, introdujo, que podemos hablar en otra ocasión de él, pero bueno, introdujo el asunto de las percusiones dentro del cine, dentro de la connotación, ¿verdad? De la música, de las grandes orquestas en los Estados Unidos. Es Cándido Farrés es Osvaldo Farrés, perdón, quien se mete, además que era blanco, a diferencia de muchos de los que podamos imaginar, pero este es un músico blanco, no es un músico negro, como tampoco lo era Lecuona, ¿no? Eh,
se mete con esta tropicalidad, aquí que estoy yo escogiendo este fondo, esta tropicalidad, que no tropicalismo, ¿no? Esta tropicalidad en la que se empieza a desarrollar el concepto de bolero, un concepto cubano sobre la armonía y sobre la cadencia de ser parte de un entorno geográfico como lo es una isla, con sus climas y con sus paisajes y con su manera de caminar. Cándido Farrés, que no era para nada músico, en cuanto que no había tenido una formación musical, podemos decir que era un músico autodidacta, pero a mí me gusta pensar, al menos desde el lugar que me corresponde, desde el punto de vista del arte y la cultura, este concepto contemporáneo era un músico totalmente multifacético. Osvaldo Farrés, me confundo con Cándido Farrés porque tienen que ver. Me confundo con con Cándido Farrés por otras razones, pero bueno, Osvaldo Farrés era un personaje que comienza en el mundo de las artes visuales. Es un hombre que empieza a pintar paisajes y ese estado de cuestión en él de pintar paisajes lo lleva a bueno, el paisaje que conocía, ¿no? ¿Ok? Es el paisaje geográfico, fíjense, esto es una construcción de insularidad, le permite volverse ilustrador, es decir, un diseñador, un publicista. Y en su época él se vuelve el publicista, por ejemplo, de la cerveza Polar y también del famoso jabón La Llave, ¿no? Que eran como íconos de la publicidad de la época, él hacía estas ilustraciones y estos diseños. Esta manera en la que él construye esta realidad de como diseñador, como ilustrador, como artista visual, también autodidacta, por cierto, le permite conectarse con un mundo musical que era el Carnaval de La Habana. Y él empieza a diseñar las carrozas del Carnaval de La Habana y entonces es ahí donde le surge esta inquietud a Farrés, le viene esta inquietud, es una inquietud interesante porque era capaz de entender la música autodidácticamente en el piano, ¿no? Entonces creaba estas armonías que le venían en la cabeza. Hay muchos, por cierto, compositores cubanos que tienen que ver con esto. Benny Moré tenía mucho que ver con esto, que es el talento innato, es esta manera en la cual la música, por ejemplo, o el arte suena, digamos, dentro de la cabeza, dentro del cerebro, es algo que habita y hay un espacio de la creatividad en donde todo tiene una hilación semántica, ¿no? Entonces, Farrés, incluso él mismo lo contaba, cuando le venía un tema a la cabeza, le venía con todo y orquestación, ¿no? O sea, le venían todas las posibilidades de que esa música sonara en la percusión, en el piano, en los instrumentos de viento, ¿verdad? En los de cuerda, y cómo tenía esas pequeñas, esta complejidad de la música de Farrés, sin que haya estudiado música, esta complejidad de las inflexiones de su propia música. La creación de sus boleros tienen unas tonalidades, unas inflexiones extraordinarias, capaces como bueno, captó la atención de músicos hollywoodense, pero además tenía otra faceta que se ha hablado de ella, pero que poco se ha mencionado, que es que Farrés tenía en su insularidad también un comportamiento, esto a raíz de lo que hablábamos de, por ejemplo, José Luis Cortés y el Tosco, esta personalidad insular, ¿no? Y esa personalidad, que es una manera de ser cubano, ¿no? Un sentido de identidad, era jaranero, piropeador, era un tipo sencillo, un tipo que podía hablar con un lenguaje cotidiano. Dicho, su música tiene y sus canciones mucho que ver con este lenguaje cotidiano, ¿sí? Este, y que de alguna manera su música también suena tan desenfadada como era la propia personalidad de Farrés,
permitió que incluso fuera un excelente conductor de radio en la época, y que por primera vez marcó un estilo dentro del radio en Cuba y llevó, por tanto, ese estilo la posibilidad de ser copiado en otros países. La manera en la cual, no chabacano, sino desenfadado, que es esta manera que también es su música y es la música cubana, por eso hago esta relación con lo que yo decía sobre Cortés, sobre José Luis Cortés, en un video anterior. Esta forma no irrespetuosa para nada, sino esta forma desenfadada, ¿no? Irreverente, en la que el cubano se ha mantenido y ha creado arte y cultura. Farrés invita a personalidades a su programa de radio en Cuba por primera vez, se pone a entrevistar de esta manera y en su estilo personal, que insisto, impacta en otros estilos, a Nat King Cole, a Josephine Baker, a Sarita Montiel, por ejemplo, Maurice Chevalier también, y muchísimas estrellas del cine y de la música mexicana. Hay que recordar que en 1940, cuando él le da una canción que, por cierto, va a ser una canción que va a cantar Nat King Cole en un disco que tiene en español, y que además va a ser parte de una de las películas de esta época, la película de Lucille Ball, que es la de Acércate Más. La canción de Acércate Más la pone en el mapa, digamos, en el mapa me refiero, no solamente fue Farrés porque la escribió, sino quien la pone en el mapa, en el mapa auditivo internacional, es Toña la Negra, la bolerista mexicana, que mucha gente ha creído que es cubana por su tez y por su manera, de una garganta terciopelada, le decían, para cantar boleros, pero Toña la Negra era de Veracruz, solamente que, como una información entre paréntesis, Veracruz es de las regiones de México que tiene contacto con la negritud, que tuvo esclavitud, que tuvo cimarrones y que también tuvo mucha migración de las islas y mucho contacto cultural con Cuba. De ahí que Veracruz aún mantenga, esto lo digo entre paréntesis, me parece interesante, Veracruz aún mantenga algunas de estas influencias que incluso en Cuba ya casi no son visibles. Por ejemplo, en Veracruz, o el puerto de Veracruz, uno puede visitarlo y encontrarse los domingos con que hay danzoneras en los parques y hay gente bailando danzón de una manera espectacular y la gente va vestida a la usanza, ¿no? De principios, de finales y de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando el danzón hace su aparición en la escena musical y que corresponde a vestirse de cierta forma, el zapato de 2 tonos, la guayabera. Bueno, es posible de observar algunos veracruzanos que van y asisten a esto, vestidos de esa forma para bailar de forma muy respetuosa el danzón. Toña la Negra era veracruzana y tenía esta negritud venida de parece abuelo haitiano, creo que era su abuelo, no su padre, sino su abuelo. Entonces, influencia haitiana, asentados en el barrio de La Huaca, uno de los barrios más famosos de Veracruz, que tiene una población mulata, pues, ¿no? Una población criolla. Toña la Negra pone en la escena musical internacional Acércate Más de Cándido, de Osvaldo Farrés, válgame Dios, de Osvaldo Farrés, y de alguna forma también Nat King Cole pone en la escena de los Estados Unidos la misma canción que, bueno, en los Estados Unidos generalmente les cambiaban los títulos, ¿no? En inglés es Come Closer to Me, ¿no? Acércate más. O acércate a mí, ¿no? Acércate un poco más a mí, ¿no? Va también a tener una relación, otra canción que a mí me gusta mucho de Farrés, que es la de 3 palabras, que también tiene relación con
con una cantante mexicana, Chela Campos, si mal no recuerdo, que va a La Habana y que le pide al maestro Farrés que le escribe una canción. Y entonces Farrés dice, pues es que eso no es así, ¿no? Pues además es que él mismo se consideraba que no era un compositor, era un tipo que le venía la musa de repente, que podían pasar incluso meses, él decía, y podían pasar años sin escribir absolutamente nada, porque era algo que venía de repente, ¿no? Porque no es un músico de escuela que se podía sentar, ¿no? Es algo que venía y que entonces sentaba al piano y construía esta canción. Y se dice que Chela Campos le dice, maestro, pero por favor, si una canción se puede escribir con 3 palabras, ¿no? De ahí viene la canción de Son 3 palabras. ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, pero hay una anécdota que a mí me gustaría compartir el día de hoy, básicamente sobre el maestro Osvaldo Farrés, y que a mí en lo personal me toca fundamentalmente. Y en los años, por ejemplo, 90, 91, año 92, aproximadamente, yo conozco a el nieto de Juan Gualberto Gómez, el prócer e intelectual cubano, eh, que habían, bueno, permanecía esta última generación en Cuba. Perdón, sonó el teléfono, esta última generación en Cuba permanecía eh, y que ya prácticamente no quedaba casi nadie de esta generación interesantísima, de esta familia interesantísima del arte y la cultura cubana, que podemos hablar en otro momento de ellos. Pero bueno, yo visitaba esta casa porque se hacían unas bohemias muy interesantes, sobre todo con artistas e intelectuales de la época, muchos de ellos devenidos de la censura, por ejemplo, y de lo que se ha llamado una especie de cultura subyugada, ¿no? Y una cultura o el hacer arte y cultura en Cuba fuera de la oficialidad. Estas bohemias que se realizaban noche madrugada en esta finca que había sido de Juan Gualberto Gómez y que era lo único que les había dejado la revolución cubana para vivir, ¿no? En una finca muy interesante. Eh, eh, él llevaba en sí históricamente la forma de hacer bohemias que tenía ya Juan Gualberto Gómez y su esposa desde entonces, desde el principios del siglo XX, como una costumbre en la que se reunían, digamos, de forma, creo que eran los jueves, ¿no? Se había estipulado los jueves como el Día de la Bohemia y ahí uno podía encontrarse cualquier cantidad de artistas de los más emblemáticos dentro del arte y la cultura en Cuba. Tradición que mantuvo Juanita Gómez, hija de Juan Gualberto Gómez, ¿sí? Y que era la madre precisamente de Johnny Ibáñez, el nieto de Juan Gualberto Gómez, que seguía esta tradición de estas bohemias una vez que por supuesto las pudo continuar. Esto lo llevó en su momento a tener problemas con la oficialidad, incluso a estar preso, insisto, pero esto es para otro programa. Y me contaba, o nos contaba en una de esas bohemias, John Ibáñez, mi querido y emblemático maestro, John Ibáñez, que la canción de Quizás, 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 de Osvaldo Farrés había sido compuesta en su casa. Y a mí en lo personal, pues me llamó muchísimo la atención. Yo presté mucha atención y prestamos atención muchos de los que estábamos ahí. No había sido una anécdota que él contara seguidamente y que por alguna razón la estaba contando ese día. Quizás es una canción que deviene de estas bohemias que hacía Juanita Gómez los jueves, como yo les decía, y en ellas asistía a Osvaldo Farrés. Las hermanas de Johnny que se sentaban también en estas bohemias y que compartían procesos que tenían que ver con el mundo de las artes visuales, con la fotografía, con el cine, con la música. Muchas veces con la asistencia de Osvaldo Farrés se le pedía que tocara al piano algo, ¿no?
aunque, insisto, él no era pianista y él mismo no se reconocía como pianista, sino como más bien un intérprete de su propia realidad, insisto, ¿no? De lo que pasaba por su cerebro cuando una música, cuando un tema le venía a la cabeza. Y una de las hermanas de Johnny, quien traía, parece que había alguno ahí que estaba enamorado de ella, en fin, o era un simple acompañante, siempre le pedía salir a bailar constantemente. Y ella constantemente le contestaba, quizás, quizás, y quizás, quizás, constantemente. De ahí que se sienta al piano Osvaldo Farrés y comienza inmediatamente, porque el estribillo de esta canción empezó a construirse, como él decía, ya con toda la orquestación, y se sienta al piano y entonces deleita con quizás, 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 siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, 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 ¿sí? Yo quería compartir esto el día de hoy porque para mí es de estas anécdotas dentro del arte y la cultura en Cuba que no deberían de pasar desapercibidas y que la oficialidad no comenta porque sucedieron en un entorno prohibido, ¿no? O en el mismo Osvaldo Farrés fue, a pesar de que su música se siguió inevitablemente cantando en Cuba, inevitablemente, porque era inevitable no cantar las canciones de Farrés, como ha sido inevitable seguir cantando Madrecita de Osvaldo Farrés, quien él mismo decía que él no la compuso directamente para su madre, aunque su madre siempre le reclamó que nunca le había dedicado una canción, sino que la compuso porque una niña de Camagüey le había escrito que por favor le compusiera una canción porque su madre había fallecido. De ahí que la aprovecha y la inspiración de su propia madre, que él desea amar profundamente, lo inspira a hacer este tema y que hemos cantado sin saber que es él. Y no nos han dicho en Cuba que es de Farrés, que es del autor de estas canciones y estos boleros maravillosos de toda una vida que le dedicó a su esposa Fina del Peso, Fina del Peso. Osvaldo Farrés, que fue condecorado con la medalla Carlos Manuel de Céspedes, que se fue de Cuba en el año 62 por lo que él supuso que iba a suceder con el país, por el desastre en el cual iba a devenir, ¿verdad? El país, dicho por él mismo y dicho por su propia esposa. Se va de Cuba en el año 62 y no pudo nunca regresar porque se le consideró traidor. Toda la colección de música que tenía Farrés, sus libros, sus discos, sus objetos, su propia historia de vida fue quemada, ¿verdad? Fuera de su casa en el Vedado. Su memoria quiso ser eliminada, quiso ser aplastada o quemada cual Inquisición. Pero ¿quién puede con la música de Farrés? ¿Cómo puedes quemar, verdad? ¿Cómo puedes quemar toda una vida? ¿Cómo puedes quemar 3 palabras? ¿Y cómo puedes quemar quizás, 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 quizás nunca? Esta es mi reflexión para el día de hoy, dedicado al Día de las Madres y al magnífico Osvaldo Farrés.